7 de la mañana con 20 minutos. El fiscal general del Estado denunció un acuerdo entre el actual presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el ex contralor Carlos Pollitt para forjar documentos en su contra. Carlos Vaca Mancheno develó una supuesta conversación que los involucraría. Escuchemos. Se trata de una presunta conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pollitt, con intereses claros en su contra, así lo aseguró el fiscal general Carlos Vaca Mancheno. La evidencia de que el fiscal tienen que bajárselo y que tienen que sacarlo porque es un peligro. ¿Peligro para quién? Dicho audio tiene una duración de 4 minutos con 21 segundos. Ahí se escucha presuntamente a José Serrano referirse en estos términos del fiscal general. Pero definitivamente tenemos que bajarle a... No nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Hoy le queda claro al país quiénes son los que negocian para cubrirse sus espaldas. En la supuesta conversación con quien sería el otro interlocutor, Carlos Pollitt, prófugo de la justicia ecuatoriana y quien tiene 3 procesos abiertos por concusión, lavado de activos y asociación ilícita. Se habla de una presunta entrega de documentos. Porque ya el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó donde la amiga? No, ese ya no existe. Ok. Que sospechamos firmemente se trata de la doctora Moreno, el Chiquito y otras personas más se ponen de acuerdo para forjar documentos en contra del fiscal general del Estado. A decir de Tania Moreno, fiscal subrogante, Vaca Mancheno lo que debía hacer es iniciar una investigación y proceder como en derecho corresponde. Yo voy a continuar como fiscal general subrogante las 3 investigaciones que tengo aperturadas contra el señor fiscal general. La una que ya estaba, la otra por fraude procesal que ha presentado el señor Andrés Páez y la otra que es de un exfuncionario de la Fiscalía. En dicho audio, que no fue revelado cómo lo obtuvo el fiscal general, se evidenciarían supuestos acuerdos entre Pollitt y Serrano. Escúchame un ratito, Pepe. Sabes que a mí se me facilita. ¿Te acuerdas el Chiquito? Él te va a entregar todo. Ya. ¿Podrías indicarle cómo y él va inmediatamente donde me digan ustedes? Finalmente, Vaca Mancheno los responsabilizó de su seguridad y la de su familia. Yo les hago responsables a estos descalificados de cualquier atentado, de cualquier accidente, de cualquier kilo de droga que aparezca en algún lugar. Olga Velasco, Telediario. Del más alto nivel de uno de los más altos poderes públicos, la Asamblea Nacional y también la Fiscalía, pues nos llega un regalo, un escándalo mayúsculo. El audio dado a conocer por el fiscal Carlos Vaca, que revela la fluida y confiada relación telefónica entre el ex contralor Carlos Pollitt y el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. José Serrano le dice: hola, hola, Carlitos. Carlos Pollitt dice: ¿qué fue, compadre lindo? Antes de que prospere la duda acerca de su veracidad, el propio Serrano confirmó su autenticidad, diciendo: hay un audio de una conversación que se ha realizado. Yo no estoy ni negando ni desconociendo esa conversación que se pudo haber dado hace varios meses. Más adelante, pocas horas después, el ex contralor Carlos Pollitt asegura que esta conversación se dio concretamente el pasado 27 de noviembre. Nuestro invitado para iniciar la tarea de deshacer esta madeja, Osvaldo Moreno, politólogo y asesor en estrategias políticas desde nuestros estudios en la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan. A la orden. Muy amable. Comencemos precisamente por el objeto de la filtración de este audio. En su opinión, ¿cuál se presume que sea el objetivo político y de quién? Bueno, es un poco difícil desde mi perspectiva determinar lo que le corresponderá a la justicia, pero lo que sí le puedo manifestar, y creo que todo el país está en ascuas por eso, es la crisis institucional gravísima que esto podría generar. Yo creo que todavía estamos a tiempo de que esto no degenere o no detone, porque mire, los procesos sociales son bastante interesantes. Siempre sabemos
cómo empiezan, pero jamás cómo terminan. Así que en ese contexto me da la impresión de que las partes, en este caso, los que hablan de kilos de drogas, de hay que bajarse, etcétera, etcétera, de los ñañitos lindos, porque prácticamente estamos hablando de un presidente, de un poder del Estado, de un organismo de control muy grave, muy fuerte como es la Fiscalía, y un excontralor que está todavía en un proceso. Creo que lo más sano que podría pasarle al país es que den al paso al costado hasta que las autoridades competentes o el orden regular o el debido proceso determine las responsabilidades que corresponden. ¿Estarán a la altura los personajes de semejante pedido? Hay una versión que deriva de la revelación del periodista José Manuel Vivanco, quien asegura que hace una semana el propio Carlos Pollitt compartió con él el contenido de este audio y que no le proporcionó una copia porque, según afirmó textualmente Vivanco, todavía estaba negociando con la grabación. Nuevamente, la pregunta es, ¿quién gana o quién pierde con la divulgación? Mire, ¿cómo no? Lo de Pollitt es espeluznante, ¿no? Es un tema, me recuerda un poco, bueno, obviamente con las distancias del tiempo y la forma, ¿no? A un poco el tema de Montesinos, ¿no? O no sé si Watergate en los Estados Unidos. Pero es un tema bastante grave que un funcionario con esos cuestionamientos pueda decir abierta y libremente desde Miami casualmente, absolutamente involucrando a toda la clase política. No solo hablaba de actuales funcionarios del gobierno, hablaba también de ex candidatos presidenciales que prácticamente le servían el desayuno en la mesa, en el asiento principal. Entonces, básicamente en ese sentido, yo creo que el gran perdedor es el país. Aquí no creo que haya ganadores o perdedores. Estamos, insisto, si no tomamos, y le hablo como ciudadano, desde el punto de vista del análisis, bueno, tal vez creo que Serrano hizo lo que se hace en estos temas de crisis, ¿no? Cuando hay una crisis comunicacional o hay una crisis institucional, lo que se debe proyectar es transparencia. Porque le digo algo, a mí Serrano me pareció un personaje bastante interesante, un tipo, y no se lo digo por mi percepción, le digo porque como analista político, como estratega electoral, siempre tenemos estudios de opinión pública a la mano, y Serrano era uno de los funcionarios de mejor evaluación, inclusive estuvo dentro de la terna de los posibles vicepresidenciables, ¿no? Por su labor como ministro de seguridad. Entonces, en ese contexto, todo eso que puedes construir a lo largo de una carrera pública se puede ir en un segundo, ¿no? Porque yo no creo que el problema sea el tiempo. ¿Y eso es lo que está ocurriendo en su opinión? ¿Eso es lo que está ocurriendo en su opinión? La carrera pública del presidente Serrano está siendo afectada de manera definitiva. Yo creo que él sabe que se la está jugando en ese sentido, ¿no? La carrera pública, digamos, es como la reputación en todos los ámbitos de la vida, no todo lo público, en lo privado. Una acción de un segundo puede terminar con una vida de servicio. Y en ese contexto, insisto, no tengo nada contra el presidente Serrano, todo lo contrario, me parecía uno de los mejores cuadros que tenía el correísmo, sobre todo por su labor con la seguridad. Hay que reconocer que el hombre fue una de las personas que más droga incautó en el hemisferio, y eso lo decían los gringos, no nosotros. Usted sabe que los gringos no regalan ni agua, pero en ese sentido me parece que hay que dar el paso al costado, no solo el presidente Serrano, sino también el fiscal general de la Nación y todas las autoridades de control que estén involucradas, porque esta crisis institucional puede ser de proporciones incalculables contra el país si no se toman medidas correctivas a tiempo. Yo creo que todavía estamos a tiempo, como usted lo decía, para tomar una decisión a la altura de las circunstancias y entender que el país y sus instituciones están primero que el pellejo de las personas. Es impactante escuchar decir en este audio al presidente de la Asamblea que el fiscal Vaca habría negociado con Odebrecht, así como a Pollitt, que desde la Fiscalía se fraguó el proceso que condujo a un juez a abstenerse de acusar a Carlos Pareja Yanuseli y a Carlos Bravo. ¿Qué demanda esto a la justicia? ¿Qué requerimientos plantea? Bueno, no le voy a hablar desde el ámbito del derecho porque no soy jurista, pero sí le puedo decir que todo este tipo de situaciones lo que siempre buscan, le hablo al menos desde la percepción ciudadana, es transparencia. Yo creo que el país necesita un baño de verdad, necesita transparentar todo lo que haya sucedido. Así como, y se lo digo y a veces se me critica mucho en algunos medios de opinión, así como creo que el correísmo nos legó cosas extraordinarias, también creo que nos dejó cosas nefastas. Y una de las cosas nefastas que estamos viviendo en este momento es esta pelea de todos contra todos, es una lucha en el lodo, digamos, donde hay una incalculables consecuencias de lo que puede suceder en el institucional, y en ese sentido es necesario que se transparente y que sepa el país exactamente qué es lo que sucedía, qué decía el informe, por qué había que bajarlo al 1, por qué ese conflicto que existe entre estos
funcionarios de tan alto nivel del Estado, sobre todo por los intereses del país, porque estas personas, estamos hablando del presidente de la Asamblea Nacional, que maneja la agenda legislativa, que maneja los órdenes del país en ese sentido en el ámbito legal, en el ámbito legislativo, y una persona que maneja el ámbito fiscal. Entonces, en ese contexto, yo creo que es necesario que se tomen los correctivos necesarios para efectos de transparentar ante la opinión pública nacional, porque es lo que tiene que entender tanto el señor Vaca como el señor Serrano, y que el señor Poli creo que lo está entendiendo en Miami, y toda persona que ejerce un cargo público. Cuando una persona está desde el ejercicio público, su vida ya no le pertenece, está sujeto al escrutinio de todos los ciudadanos del país. Ahora, en su rueda de prensa, el presidente de la Asamblea, José Serrano, destacó que él hizo posible el juicio a Carlos Pollitt y que además votó a favor de su censura. Por lo tanto, niega el pretendido acuerdo con el excontralor del que le acusa el fiscal Vaca. ¿Usted le da crédito a esto? Bueno, en todo caso, al menos la relación que muestra ese audio es bastante coloquial, ¿no? Hay bastante, digamos, calidez. Bueno, yo creo que Pollitt habla como hablaría cualquier guayaco, ¿no? No sé si usted es de la costa, me da la impresión de que sí, pero Pollitt, digamos que habla muy coloquialmente en esa conversación y se nota que hay un vínculo de amistad bastante fuerte, ¿no? Es decir, no parece haber un resentimiento precisamente por el voto a favor de su censura. ¿Qué fue, hermano lindo? No parece haber un resentimiento, ¿no? Sí, se ve una relación bastante cercana, pero en todo caso, insisto, son las autoridades las que tienen que determinar, transparentar esta situación y determinar el momento. Pero yo creo que más allá del momento, insisto, yo creo que lo de fondo, más que lo de forma, porque esa ya es una parte jurídica, lo de fondo es el país. Hay que priorizar al país y a sus instituciones. Y para que esto, y se lo voy a decir las veces que sea necesario, para que esto no degenere en una crisis institucional de terribles consecuencias, señor presidente Moreno, se lo digo con todo respeto, yo creo que es necesario que tanto el presidente de la Asamblea como el fiscal general de la Nación den el paso al costado, porque es una cosa de locos. El presidente de la Asamblea tiene una disputa con el fiscal general de la Nación, que tiene otra disputa con la fiscal subrogante. Entonces, en ese sentido, es una guerra de todos contra todos, quién juzga a quién y cómo lo juzga. Entonces, es un tema bastante de, tal vez ya no estamos en la época de los cenicerazos, no estamos en la época de los puñetes y de los circos, ya no estamos en la época de los ven para mearte de los congresos, pero estamos en una época quizás peor, en la cual se juegan la suerte de las instituciones. Bueno, pero podríamos ir haciendo una evaluación de daños. Al respecto le quiero preguntar, ¿cuál cree usted que es el daño que esto produce a la imagen del gobierno del presidente Lenín Moreno? Bueno, yo que quisiera, porque yo creo que en la buena fe de las personas no se llega a las instituciones porque las manejan personas. No han pasado menos de 24 horas, el presidente ya se manifestó vía Twitter. Habrá que esperar obviamente porque también hay algo que hay que entender. Existe el debido proceso. Todas las manifestaciones que le hago a título personal y las recomendaciones que le hago tanto al fiscal como al presidente de la Asamblea son de ámbito moral. Ya dependerá de la decisión que ellos tomen. Pero ya en el ámbito seguramente formal esperamos y estoy seguro porque el presidente una de las improntas que ha querido proyectar, o al menos es lo que en su mensaje ha dicho, es el tema de la transparencia y del combate a la corrupción. Entonces también es corrupción, no necesariamente el robo, el dolo, la culpa en temas de fondos públicos, pero también el esconder situaciones a espaldas del pueblo ecuatoriano en temas que corresponden al ejercicio de funciones son temas que hay que transparentar. Yo aquí no hago ningún tipo de acusación, yo conmino, insisto, desde el ámbito moral, creo yo, desde el ámbito personal, que al menos creo que si yo pasara una situación de ese tipo, daría el paso al costado. Pero le pido que nos concentremos en el daño político. ¿Y por qué? ¿Por qué lo pregunto respecto del presidente Lenín Moreno? Las connotaciones y los contactos son inevitables. El presidente de la Asamblea, José Serrano, es parte y es uno de los líderes del movimiento Alianza País, que es el movimiento que preside el presidente de la República, comenzando por ahí. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias desde el punto de vista de la imagen del presidente? Sí, ¿y qué cabría esperar que el presidente, cuál cabría esperar que sea su reacción? Todos los caminos, absolutamente todos los caminos, de acuerdo a lo que usted manifieste, de acuerdo a lo que estoy tratando de manifestar, conducen a algo que ya existe. Ya tenemos una crisis institucional. En la evaluación de los daños, como usted manifiesta, hay que hacer ya un diagnóstico y un inventario. ¿Hasta dónde puede llegar esta crisis? Porque estamos hablando de dos personas que no son Juan Pérez o no son jueces de una localidad o no son funcionarios provinciales o seccionales. Estamos hablando de una persona que encabeza el poder legislativo, uno de los poderes del Estado,
Y estamos hablando del fiscal general de la Nación y estamos hablando también del excontralor. Entonces, en ese sentido, esto definitivamente, si no toma las medidas correctivas, y ya había que preguntarle a un jurista el debido proceso, podría degenerar, insisto, en una crisis de consecuencias impensables, ¿no? Ahora, hay otros que podrían pensar que pueden beneficiarse y pescar a río revuelto. Y lo digo directamente por el expresidente Rafael Correa, quien inmediatamente se ha indignado a través de las redes sociales y ha expresado que esta es una demostración de la calidad moral de quienes han venido oponiéndose, etcétera, etcétera. Como si el presidente Rafael Correa fuera una figura químicamente pura en esta situación, en el sentido de que él no tiene vinculación con el doctor Carlos Baca y con el doctor José Serrano. ¿Usted cree que esto puede beneficiarle en esa línea discursiva al expresidente Correa o también puede afectarle? Mire, lo que pasa es que hay un tema que a veces nos cuesta a los analistas, a los periodistas, a los políticos, a la prensa, etcétera, entender de que a veces la política no es tan importante como pensamos, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente estamos al borde de una crisis institucional de terribles consecuencias eventualmente, pero le aseguro que la gente en su casa está más preocupada del desayuno, del café, de la escuela de los chicos, de los sueldos, del trabajo. Entonces, en ese contexto, definitivamente, el poder evaluar el daño político que podría tener a un actor, porque hay que tener algo claro, el gran opositor, desde mi perspectiva, del leninismo es el correísmo ortodoxo, digamos, el que encabeza el presidente Correa. Y ese, bueno, ya es otro análisis, porque en la primera etapa del correísmo la oposición a este fue la prensa privada y tal fue la carencia de actores opositores de alternativos desde una derecha, digamos, no sé si liberal o una derecha más tradicional. Hoy por hoy el mismo correísmo terminó siendo su propia oposición. Entonces, en ese contexto, al ser Correa un actor de la oposición, no estaría yo tan seguro cuánto le podría afectar, sin perjuicio obviamente de que fueron funcionarios todos, sin excepción, porque el fiscal entiendo que era uno de sus asesores personales, el presidente Serrano era un hombre cercano. Entonces son funcionarios que vienen prácticamente del mismo proceso. Entonces, en ese sentido ya habría que evaluar eso ya desde estudios de opinión pública, ¿no? Y usted acaba de decir una gran verdad. Es decir, mientras todo esto ocurre, hay un país que está preocupado de lo cotidiano, de la vida, de los problemas, de la solución de los problemas y las vicisitudes del día a día. Y esos son o somos la mayoría de los ecuatorianos. Pero ¿qué tan cerca estamos? Lo dijo Manuela Gallegos, nuestra anterior invitada, hace un instante. ¿Qué tan cerca estamos de aquel sentimiento que hizo presa a los ecuatorianos hace 13 años? Que se vayan todos. Esa sensación de que nada sirve, no existe salvación, no hay esperanza. Bueno, ese es un extremo, por eso les comentaba, los procesos sociales sabemos cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. Ese podría ser uno de los extremos, ¿no? Porque básicamente este tipo de situaciones, cuando estudiamos a la ciudadanía o estudiamos a los electores, no solo, porque no es un tema que hemos inventado en el Ecuador, si usted hace un estudio, al menos desde México a la República Argentina, que es donde tengo algo de experiencia, básicamente lo que existe o lo que es un unísono es el tema del rechazo hacia la política. Y cuando uno investiga un poco más allá, porque uno creo que los grandes defectos que tenemos en la opinión pública es que analizamos con mucha alegría y con mucha soltura los efectos sin estudiar las causas. Y uno de los grandes problemas de ese rechazo a la política es precisamente este tipo de situaciones. Argentina el corralito, Ecuador en su momento el feriado bancario, en Colombia el tema de los paramilitares, etcétera, etcétera, en México el narcotráfico. Entonces siempre hay una situación que hace que la ciudadanía termine rechazando la política y tome dos tipos de posturas. La una, que es el tipo de indiferencia absoluta, y la otra que es el rechazo, que a la larga terminan siendo igual de negativas y hace que la gente no participe, que la gente sea indiferente y al final del camino, cuando implosionan este tipo de situaciones, generan, bueno, situaciones que ya hemos vivido en algunos momentos tristes de nuestra historia. Entonces, al final del camino, eso que nos, digamos, esa estabilidad que nos negó el correísmo, un precio muy alto, porque con Correa se da un fenómeno bastante curioso, tal vez el cuento del rey rodeado de gente mala, o como decía Perón, a Perón alguna vez le preguntaban, general, ¿hay gente mala en el gobierno? Y él respondía es que los buenos son muy pocos. Entonces ya no estamos en la época de Perón y creo que es momento que el presidente Moreno tome una actitud conducente, obviamente siempre en todo el derecho, para efectos de evitar una crisis institucional de impensables consecuencias. Osvaldo Moreno, politólogo, asesor en comunicación estratégica. Gracias por aceptar este diálogo en la ciudad de Guayaquil. 7:39, hacemos una brevísima pausa, regresamos con más en Primera Impresión.